Estamos transmitiendo desde Acapulco y por primera vez la iglesia en tu casa. Bueno, debido a esta contingencia estamos haciendo estas transmisiones, tenemos un programa hermosísimo y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias. Delante de nuestros ojos, hermanos, amigos, está cumpliéndose una profecía bíblica. Una profecía bíblica, y vamos a estudiar este punto que me apasiona. Muchas personas me preguntan si estamos ante la sala de las plagas de Apocalipsis, y no, esto no es las plagas de Apocalipsis. Estamos a las vísperas del arrebatamiento, sí, seguramente que sí. Falta todavía un poquitín, ¿verdad? Surge que es el surgimiento del anticristo, no, todavía no, pero también estamos a las vísperas del surgimiento del falso profeta, eso también es verdad. Y yo les contesto, ¿verdad?, que el siguiente acontecimiento profético bíblico es la apostasía. Es la apostasía, es el siguiente acontecimiento profético. Y ante nuestros ojos está sucediendo. Y yo pienso, y yo estoy seguro, que esta es una limpieza de la iglesia. Una limpieza de la iglesia, porque he escuchado los comentarios más horrorosos, donde dicen: la iglesia no te va a salvar del coronavirus. El Salmo 91 no te va a salvar de la peste, ¿verdad? ¿Y la iglesia de qué sirve? Y no sirve la iglesia. Y esas personas, ¿verdad?, que habían estado congregándose con nosotros o habían estado simpatizándose con nosotros, en este momento van a ser arrastrados por este tsunami de desesperación donde no existe la iglesia. Es para ellos algo sumamente cruel, y que Dios no está con ellos. Entonces es algo donde Dios está usando la limpieza de la iglesia. Y así se cumple esta profecía de la apostasía y de apartarse de la fe. Vamos al libro de Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 1. Aquí tenemos a Jeremías. Después de 900 años de cruzar el Mar Rojo, está el pueblo de Dios desobediente, habían caído en un desánimo, habían caído en una apostasía, y Dios usa a un profeta, Jeremías, también profeta y sacerdote, y predicó por 40 años. Por 40 años. Hermanos, ¿cuántos años lleva predicando la iglesia? 2000 años. Y fíjate este dato que te voy a dar. De la primera pareja que puso Dios en el Edén, Adán y Eva, a Abraham, 2000 años. De Abraham a Jesús, 2000. Y de Jesús a nuestros días, 2000. Se cumplen los 6000 años de historia. Estamos en las vísperas de los últimos tiempos. Este predicador, Jeremías, predicó por 40 años, predicó a 5 reyes mostrando la misericordia y la paciencia de Dios, ¿verdad? Y porque ellos se habían olvidado de Dios y volvieron a la idolatría, se volvieron a la perversión sexual, cada quien buscaba lo suyo. Y entonces viene Dios y les manda al profeta Jeremías y le dice: anuncio calamidades, anuncio hambruna, anuncio enfermedades, anuncio destrucción, anuncio la violación de sus hijas, anuncio el desastre y todo lo demás, ¿verdad? Y empieza Jeremías a anunciar y anunciar y anunciar, y Dios lo usó por 40 años para predicar. Y vamos pues aquí a Jeremías 1:6. Jeremías 1:6 lo tenemos. Dice, aquí Dios le llama a Jeremías, dice, vamos a estar intercalando los versículos. Y yo le dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque todo lo que te envíe irás y darás todo lo que te mande. Versículo 8.
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Cómo dijo? Contigo estoy, no temas, porque yo voy a respaldarte. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Versículo 10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. O sea, Dios necesitaba hombres de valor y necesita hombres y mujeres de valor para predicar. Sobre todo en los últimos tiempos necesitamos valor. Cuando tú entiendes que Dios es el que te comisionó y Dios es el que te va a enviar, es Dios el que está haciendo eso, entonces tú estás lleno de valor y tú dices, Dios, tú me respaldas. Y no hay muralla, no hay enemigo, no hay nada absolutamente que nosotros podamos ser obstaculizados para que nosotros podamos cumplir la obra de Dios. Y dice aquí este versículo, el capítulo 2, versículo 1, esto me impacta. ¿Cómo le dice Dios a Jeremías? En una forma de un corazón de Dios humilde. Dios se quita la arrogancia. Dios no es arrogante. Dios se despoja de todo poder. Y vean las palabras tan hermosas que Dios le habla a Jeremías. Dice aquí, vino mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Versículo 3, santo eras Israel, oh Jehová, primicias de tus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Versículo 5, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. O sea, Dios aquí está diciendo, ¿fui yo el culpable de esto? O sea, dicho de otra manera, Dios se puso en el banquillo de los acusados. Se puso en el banquillo de los acusados, Dios, y ahí en ese banquillo de los acusados, Dios dijo, júzgame si yo fui culpable. Júzgame si yo hice algo malo sobre tu vida. Júzgame si yo no he respondido tus oraciones. Júzgame si no has tenido para comer. Júzgame si no he estado contigo como te lo prometí. Y Dios está hablando aquí en un corazón, ¿verdad? Con una humildad, ¿verdad? Que esta humildad y este amor de Dios por la humanidad y ese amor de Dios por la iglesia y este amor de Dios por sus hijos es el mismísimo que va a juzgar a la humanidad. El amor que tú conoces de Dios, o sea, no es que Dios sea malo. No es que Dios, ¿verdad?, vaya a traerte un mal por maldad de Dios. No. Sino, ¿qué es el mal? Es la ausencia del bien. Y cuando tú no estás en la presencia de Dios, entonces con Dios tú puedes tener luz, la protección, pero sin Dios no puedes tener absolutamente nada. Y eso es lo que nos va a condenar cuando nosotros estemos sin Dios y el mundo está tomándose de la mano ¿verdad? Quitándose de la mano de Dios y no puede estar siendo bendecido porque Dios ya no está con ellos. Ellos han renunciado a Dios. David pasó lo mismo. El rey David pasó lo mismo y Dios le dijo a David, te hice rey, te hice poderoso, te libré de tu enemigo Saúl, te di reinas, te di dinero, te di tesoros y por si fuera poco,
te hubiese dado más. En un momento en que Dios dice: me decepcionaste, David, pecaste contra mí, abusaste de la mujer de tu amigo. ¿Cómo podrías tú, verdad, pensar que Dios iba a reclamar todo lo que nos había dado? Esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Yo, por ejemplo, ayer en la tarde, ¿verdad? Y vi todo el mundo afanado. El mundo está afanado por todas partes del mundo, por todas partes. Las noticias, no me digas, están viviendo una angustia cual nunca se había vivido. Y yo volteaba a ver a los árboles y volteaba a ver los pajaritos ¿verdad? Y pasaban los carros y corriendo y por allá, y el tapabocas, ¿verdad? Y que no digo que sea malo el tapabocas, ¿verdad? Y todos y con una angustia y una tristeza en sus caras. Y yo veía a los pajaritos que cantaban y brincaban y comían como los días anteriores. El sol brilla, el mar tiene olas, la noche tiene estrellas. Todo está normal. El problema es el corazón de las personas. Aquí dentro de nosotros está la maldad. Jeremías 5:1. Jeremías 5:1. Jeremías 5:1. ¿Ya lo tienen? Ok. Aquí Jeremías le empieza a dar unas instrucciones Dios y le dice: recorrer las calles de Jerusalén. Iba a empezar el juicio. Mirad ahora, informarnos, buscar en sus plazas y ver si halláis hombre, si alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo le perdonaré. Versículo 2. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. 3. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azoté y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros, mas que la piedra no quisieron convertirse. Versículo 4. Pero yo dije: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Versículo 8. Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. Versículo 9. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Versículo 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí, casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Resueltamente quiere decir que ellos meditaron en apartarse de Dios. O sea, ellos dijeron: no me conviene estar en la iglesia. No me conviene, mira, en la iglesia me exigen demasiado verdad, pero mira, mejor fuera de la iglesia. Y este es el pensamiento de un apóstata. Versículo 12. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es y no vendrá mal sobre nosotros. Ni vieron espada ni hambre. O sea, ellos dijeron: no va a venir mal, no habrá mal, ¿verdad? Que venga. Total, Dios no existe, es verdad, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, y es que Dios no existe. Y ellos, ¿verdad?, ¿quiénes son para decir eso? Por ejemplo, yo examinaba el país de Italia. El país de Italia, que es uno de los países que más ha presentado muertes del coronavirus, ahora ya le ganó Estados Unidos. Aquilas y Priscila, fundadores de una iglesia en Italia, en Hechos 27:1. Fundadores del apóstol Pablo. Pablo los mandó a fundar una iglesia en Italia. Pablo escribió
escribió una carta, la más poderosa de todas las cartas del Nuevo Testamento, escrita por la mano de Pablo, escrita al país de los italianos, los romanos. Hoy en Italia albergan la Gran Ramera. ¿No crees que Dios ha de traer juicio a estas naciones? Y no es que venga el juicio a estas naciones, sino que Dios está apretando a estas naciones para que volteen a ver a Dios. Y es Dios lo que está buscando a través de las dificultades, que tú le voltees a ver y que clames a Dios y Él te va a responder. Y entonces cuando tú empiezas a voltear a ver a Dios en medio de la angustia, Dios utiliza la angustia, la necesidad del hombre es una oportunidad de Dios. Y cuando tú volteas a ver a Dios en medio de la necesidad, en medio de la desesperación, cuando los doctores no tienen la cura, los científicos no saben, los políticos tampoco entienden, y entonces volteas a ver a Dios y es Dios el que tiene todas las respuestas, y es ahí donde tú te encuentras con Dios. Es algo que Dios está usando, está apretando el mundo. Porque si imagínate que nada más la peste estuviera en México, entonces tú dijeras, pues me voy para Estados Unidos. Y si tienes el modo, vete para Estados Unidos. Pero en Estados Unidos está peor. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me escondiera en el fondo de la tierra, ahí estás tú. Si huyera a los confines de la tierra, ahí estás tú. Y si fuera a los cielos, ahí estás tú. ¿De dónde nos vamos a esconder? Es Dios quien está cerrando todas las puertas a este mundo para que nosotros voltemos a ver y le demos gracias. Y este juicio no es para nosotros los cristianos. Es imposible que Dios juzgue a su iglesia con azotes, porque Dios los azotes los usa para que las personas se conviertan. Y si bien es cierto que a lo mejor tú estás chueco y es para que Dios endereces tu vida, y si tú no logras enderezar tu vida, entonces en este apretón que Dios está dando a su iglesia, algunos van a brincar y se van a ir. Se van a ir de entre nosotros. Y esta es la apostasía. Es algo enfrente de nuestros ojos está sucediendo este hecho inaudito. ¿Quién es España? Que es otro de los países más contaminados del coronavirus. Pablo escribió las cartas a España. En el año 1492, la corona de Castilla ordenó la expulsión de judíos, y más de 50,000 judíos que habían vivido por años, tenían casas, negocios, trabajos, y la reina de Castilla le dijo: ¿sabes qué, judíos? A los judíos está prohibido llevar dinero y llevar oro. ¿Y sabes con qué se fueron? Con las manos vacías. Se burlaron de los judíos. En 1940, esta misma nación, bajo el mandato del general Franco, el general Franco también se burló del pueblo de Dios, y aliado con el jefe del SS del Tercer Reich de Hitler, miles de habitantes judíos españoles fueron llevados a Alemania, a los hornos de Auschwitz, y ahí fueron incinerados por el general Franco, un dictador igual que Hitler. ¿Qué no Dios había de juzgar estas naciones? Es Dios quien va a apretar. Y dice la Biblia que ninguno delante de Dios ha de acercar y le va a decir a Dios: Dios, tú no me dijiste. Y Dios está usando estos juicios para que Dios sí te lo dijo. Es Dios quien está hablando y te está diciendo: hijo, hija, vuelve. Deja tu perversión, deja lo robado, entrégate a ti, a mí, y vamos a vivir tiempos de paz. Eso es lo que Dios quiere y está haciendo con este mundo, pero lo entendemos como una amenaza. ¿Por qué? Porque nos gusta el pecado, nos gusta la comodidad del pecado. Hoy el país de España es uno de los más pervertidos sexualmente de toda Europa.
donde se tiene sexo público, donde es el importador número 2 o número 3 de pornografía a nivel mundial. ¿Quién es Estados Unidos? Fundado en 1776 por las 13 colonias británicas, todos cristianos. Llegaron, yo me imagino y veo las películas, llegaron con sus Biblias, los cuáqueros, los bautistas, los presbiterianos, y llegaron y fundaron Estados Unidos. La Carta Magna de los Estados Unidos es una copia de la Biblia. El país más próspero, más poderoso, con más armamento, el país más temido, el país más odiado, pero productor de armamento, de pornografía a escalas industriales, consumido actualmente con las drogas, el país más consumidor de drogas, los Estados Unidos. Pero autorizaron el aborto, autorizaron el uso de las drogas y autorizaron los matrimonios y pintaron la Casa Blanca con los colores gays y todos aplaudieron. Y ahorita, ¿qué es lo que están diciendo? Llegó el apretón de Dios, no el juicio. Llegó el apretón de Dios, donde ahora está Dios tratando con los Estados Unidos. Hermano, los Estados Unidos no aparecen entre los países poderosos del fin del mundo. No aparecen. Estados Unidos, puede que este sea el último momento de los Estados Unidos, está al borde de una recesión económica. Por si no lo sabes, al borde de una recesión económica, de un precipicio de una recesión económica, cual nunca hubo en los Estados Unidos. Desaparece Estados Unidos, que estamos viendo delante de nuestros ojos la desaparición de los Estados Unidos. Cuando Dios va a tratar con los Estados Unidos y le va a quitar el poder y las armas. ¿Estamos en ese momento? Puede que sí. Puede que nuestros ojos empiecen a ver todas estas cosas. Jeremías 23, capítulo 23. ¿Dónde están los profetas de la prosperidad en este momento? ¿Te has preguntado eso? ¿Dónde están los pastores de la prosperidad? ¿Dónde? Escondidos abajo de su cama. Ahí están escondidos. Y cuando ¿verdad? Y vas a ser rico, y vas a ser sano, y vas a tener los tesoros del mundo, y los yates de Acapulco, y las casas de las brisas. ¿Y dónde están ahorita los pastores de la prosperidad? Quiero verlos. No se presentan en las cámaras, están escondidos abajo de su cama. Les falló su teología. Es impresionante cómo Dios destruye la mente humana. Es del Dios de la Biblia. ¿Dónde están esos poderosos que si tú dabas ofrendas, Dios te iba a regresar, ¿verdad? Millones de dólares. ¿A dónde se quedaron? ¿A dónde se fueron estos poderosos? Aquí lo dice el libro de Jeremías. Jeremías 23, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo les hablé, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y no habría hecho lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, Dios está diciendo aquí que si un profeta de Dios, la cualidad de un profeta de Dios es hacer volver del pecado. Es que Dios, que tú saques del pecado a una persona por medio de la exhortación, y no que le digas que Dios le va a bendecir y digan ellos: tuve un sueño y no
tienes idea cómo cautiva que alguien diga tuvo un sueño, para acercarse enfrente de toda la congregación y le presten un micrófono a una persona y le digan tuve un sueño y ¿sabes qué? Y esa persona es una persona sin testimonio y ni siquiera el pastor la conoce, simplemente porque es algo misterioso y algo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Se apartan de la Biblia. Dejaron la palabra de Dios para volverse a las emociones, para apartarse del Dios. ¿Qué necesitaban? Un corazón que quiera oír las mentiras y que no quiera oír la exhortación de Dios. Hijo, deja tu pecado. El Señor está cerca, deja tu pecado. Vuélvete a mí con todo tu corazón. Eso es lo que Dios está gritando en este momento. Dice el versículo 25 de este mismo capítulo 23. Yo he oído lo que aquellos profetizan, dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan engaño en sus corazones? Estos profetas de la prosperidad han caído. Esta es la tercera vez que pierden su teología. La primera vez en la Primera Guerra Mundial. Y dijeron, no hombre, sí, pues ¿cómo? ¿Verdad? Destruyeron mi casa y vamos a ser prósperos. No, ya. Y agarraron la onda y se viene la Segunda Guerra Mundial y fueron destruidas muchas ciudades y los profetas de la prosperidad salieron corriendo y ahorita es la tercera vez. ¿A dónde pues estos profetas de la prosperidad están predicando? ¿Qué? Interesante todo lo que está sucediendo en este momento y en este planeta Tierra. Como si Dios hubiese escogido los tiempos finales para que tú y yo los viésemos. Algo inaudito, sobrenatural. Pero Dios te escogió a ti para que vieras y disciernes y veas los tiempos. Y digas, caray, es verdad, los profetas de la prosperidad no existen, se acabaron, están escondidos abajo del tapete de su casa. Y no quiero decir nombres porque mi esposa me regaña. Dice, no digas nombres. Cuando alguien, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo que yo iba con esos profetas, ¿no? Me gustaba, digo, es emocionante todo eso, ¿verdad? Lo que está pasando ahí, y ¿verdad? Y me piden dinero, y sí, yo les daba y les firmaba cheques, ¿no? Empresario, y les firmaba cheques, sí, me sacaban dinero, sí, amén. Y entonces una de esas, ¿verdad? Me dice uno de ellos, dice, a ver, Gustavo, y no conocía mi vida, estaba retorcido de todo lo retorcido, y dice, a ver, Gustavo, vas a orar por las personas, sí, porque soy don Billete, sí, don Billete, y ponía las manos sobre unas personas, y ¡pum!, se caía por allá y se daba la vuelta. Y yo decía, órale, ¿qué pasó con este? Y yo decía, no, Juan Camaney, ¿verdad? Salía el poder de mí. Y entonces yo le dije al pastor que me enseñó a hacer esto, y le dice, oye, ¿y por qué? Y me dijo él, pues porque Dios quiere. Pero no era el poder de Dios, porque yo estaba en pecado. Yo vivía en pecado. Yo no había hecho un compromiso de Dios para servirle a Dios derecho, y Dios no puede usar vasos sucios. Dios es imposible que use un vaso sucio. Primero, límpiate. Límpiense los que llevan mis instrumentos. Si tú no estás limpio, es imposible que sirvas a Dios. Dios es un Dios santo, santo. Y si tú no reconoces que Dios es un Dios limpio, y que tú, ¿verdad?, debes de igualar o de intentar igualar esa santidad, entonces tú estás fuera de la gracia de Dios. Y todos esos pastores corruptos
Me han platicado, ahorita me han llegado, ¿verdad? Sin preguntar nada, me han llegado y me han dicho pastores que están en miedo y huyeron de las ovejas y abandonaron las ovejas. Ese es terror cristiano. Han abandonado sus congregaciones, han dejado el consejo de Dios. Ellos necesitan ministración. ¿Cómo pueden ministrar a las ovejas? Si ellos no entienden lo que está pasando en este mundo, ¿cómo podrán explicarle a los demás lo que está pasando? Cuando vino la semana pasada este tsunami, ¿verdad? Y arrastraron, y por acá también yo, ¿verdad? Como un barco, ¿verdad? Como el Titanic, ¿verdad? El Titanic, ¿verdad? Estaban todos así en el Titanic y de repente vino, ¿verdad? Y por allá, todos por acá. Y yo también así me moví, hermanos. Yo también así me moví y empecé a orar y empecé a decirle a Dios que era lo que estaba pasando, y inmediatamente puse las cuentas claras y empecé a ver que esto estaba moviéndose mucho, y los hermanos estaban por allá y la iglesia por allá y Vida Nueva por allá, y muchos de los pastores, les confieso con todo mi corazón, esto fue un golpe para mí y me movió, sí me movió, pero tiene que venir la calma. Tiene que venir la calma. Y si nosotros no buscamos de Dios, ¿cómo hemos de ministrar a la iglesia? Y si tú no buscas de Dios, ¿cómo has de ministrar a tu esposa? Y si tú no buscas de Dios, ¿cómo has de ministrar a tus hijos? ¿Qué les has de decir? ¿Qué les has de decir? ¿Que se escondan? ¿Que se escondan en el baño? Por favor, ¿qué mundo estás viviendo? ¿A dónde? Si tú te escondes, claro, podrás estar escondido por 1 mes, 2 meses, y después. Ahora, guardar la cuarentena, no todos. Es imposible que sobre todo en estos países latinoamericanos, que guarden la cuarentena. Por ejemplo, en países subdesarrollados como Estados Unidos, ¿verdad? Italia y todos estos países, pues sí pueden guardar la cuarentena, ¿verdad? Y todos tienen casa, pero aquí en Guerrero no todos tienen casa y viven al día, son taxistas y viven al día. ¿Cómo comen? ¿Cómo? Albañiles, servidumbres que tenemos entre nosotros, cristianos que trabajan en las playas y que viven al día. ¿Cómo? ¿Quién les va a dar? ¿El gobierno? ¿Tú? Tiene que trabajar. ¿Y que esa persona está condenada a una enfermedad? No, es Dios quien da la protección. Es Dios quien pone la llaga y quita la llaga. No porque tú pienses que estás descubierto y ni porque tienes seguro social vas a perderte. No, es Dios quien te da la protección. Y cuando sabes que Dios y tú confías en Dios, dice la Biblia que ninguna plaga llegará a tu morada. Ninguna plaga llegará a tu morada. Entonces ahí, en ese momento, tú sabes que tú estás protegido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde tú vas a ver los milagros. Allí tomado de la mano de Dios. Pero si no crees, ¿qué va a pasar? Me acuerdo de un chiste que avienta un ¿verdad? Pierden los motores, se mueren los pilotos, ¿verdad? El típico caso de que va volando una avioneta y se avientan todos en paracaídas, ¿verdad? Y queda ahí el cristiano debilucho, sin Biblia, ¿verdad? Y le dice, bueno, Señor, pues aquí me voy a aventar, no hay paracaídas, me voy a aventar al precipicio, más vale que pues a lo mejor caigo en un charquito de agua y a ver, pues no sé lo que pase en mi vida y ay, me encomiendo. Entonces estaba a punto de aventarse al precipicio y dice, bueno, solamente saliera tu mano y yo pusiera mis pies en tus manos y tú me pusieras hasta abajo, ay, eso sería un milagro, sí, ¿verdad? Y de repente sale, avienta y cae en las manos de Dios. Cae en las manos de Dios y está en las manos de Dios. No lo creo, ándele. Justamente, cuando tú pierdes tu fe, eso es lo que pasa. Es
en este momento donde nosotros no podemos perder nuestra fe. No puedes perder tu fe. Es un lujo. Es un lujo que no debes de darte. Debes de estar tomado en cuerpo y alma. En cuerpo, alma y en espíritu. La última llamada. Jeremías 38. Jeremías 38. Jeremías 38, 17. Dice: entonces dijo Jeremías a Sedequías, que era el último de los reyes que estaba él ministrando: arrepiéntete, 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 Sedequías, Sedequías, arrepiéntete. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Dice el versículo 18: pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego y no escaparás de sus manos. O sea, Dios queriendo voltear a ver al mundo, le dice: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Si no te arrepientes, tú vas a sufrir gran pérdida. Si no te arrepientes, si tienes el corazón endurecido y las pruebas, ¿verdad?, hacen voltear a ver a Dios, y que tú dices: Señor, ¿a dónde estás? Y todos los religiosos de este mundo están juntándose en hacer oraciones, pero ellos no saben a dónde acercarse a Dios. Ellos no entienden, no tienen el Dios de la Biblia. Su Dios de ellos son dioses de madera y de obras de manos, pero nosotros tenemos un Dios vivo. El Dios de la Biblia es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, y es el Dios que existe en nuestro universo. Es el Dios que mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Es un Dios que tiene misericordia por nosotros. ¿Cómo has de entender que su ídolo de ellos no tiene oídos pero no oye, tiene ojos pero no ve, tiene manos pero no toca? Y el Dios de nosotros tiene oídos y oye, tiene ojos y ve, tiene manos y abraza y conforta y sana. Es el Dios de la Biblia. ¿En quién estás confiando y en quién te estás hincando? Debes de entenderlo, porque el mundo está diciendo: unámonos en una oración al Dios que tú creas. Y no es el Dios que tú creas, ni como tú lo concibas. Eso es un ecumenismo. El Dios de la Biblia es un Dios celoso, que no comparte su gloria con objetos. No comparte su gloria con ninguna forma humana. Por eso dice la Biblia que en Deuteronomio 20, que no te harás imagen de Dios del cielo, ni lo que está arriba, ni lo que está en el cielo, ni de imágenes, ni de ángeles, ni de nada que tú no puedas ver. Está prohibido delante de Dios. Dice el versículo 19: y le dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo, ¿cómo dice?, temor de los judíos, que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Fíjate nada más, qué tontería. El profeta de Dios le estaba diciendo: entrégate, y Sedequías le dice: tengo miedo. ¿Y sabes de qué tenía miedo? De sus amigos, de las personas que los fueran a señalar, de las amistades. Tenía miedo de los familiares. ¿Qué si me vuelvo a esta religión y se van a burlar de mí? ¿Qué si empiezo a traer mi Biblia y empiezan a reírse de mí mi familia? Ese es un cobarde, y dice la Biblia en Apocalipsis versículo 22 que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones.
no tendrán parte en la ciudad de Dios. Dice el versículo 20. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te he hablado, y te irá bien y vivirás. Una vez más Dios está diciendo aquí, rogando porque tú te arrepientas. Dice el versículo 21, pero si no quisieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Y entonces aquí, de verdad, dice todo el juicio que ha de caer a su familia, a sus hijos, a sus hijas, y Sedequías no obedece. El juicio está cerca, hermanos, tal cual como Dios trató con este pueblo infiel 900 años. 900 años. Con el pueblo de Israel trató 900 años desde que lo sacó de Egipto. 900 años, un pueblo rebelde, contumaz, cabeza dura y, ¿verdad? Y frío, y que volvían, y que Dios les hacía, les traía, ¿verdad? Una reprensión, y Dios le quitaba, ellos se arrepentían y Dios le quitaba la reprensión y ellos volvían a su pecado. Esa es la historia del pueblo de Israel: ir al pecado y regresar al pecado, ir al pecado, pedir perdón y ellos regresar al pecado. Dios es un Dios paciente, y quizá esa es la historia contigo en tu vida. ¿Has vuelto tantas veces al pecado? ¿Has vuelto tantas veces al pecado que no sabes cuántas veces has vuelto? ¿Pero estás seguro que eres cristiano? ¿Estás seguro que eres salvo? ¿Realmente Dios está contigo en tu corazón? Porque si tú no has demostrado vivir en santidad, ¿eres cristiano, sí o no? Ahora es cuando se van a ver esos corazones realmente. Y si tienes una cara de apariencia y tú dices: estoy por fuera reluciente blanco y nadie sabe lo que tengo por dentro, pero Dios sí lo sabe, y Dios es el que lo va a sacar un día, y quizás sea este día, y puedas enfermarte de coronavirus y ahí estés ahí en el hospital y desde ahí estés clamando a Dios, pero quizás no haya oportunidad de llegar a eso, de llegar a tus hijos, y que veas enfermos y que estén muriendo porque tú no te has arrepentido. Es Dios el que abre la puerta a los demonios para que vengan a tu familia, a tu economía, a tu salud. Es Dios quien hace eso. Es Dios quien trae lo malo. Entendámoslo. No hay poder de Satanás más grande. Satanás es un siervo de Dios. Es Dios quien trae todas las plagas. Es Dios quien trajo las plagas a Egipto. Es el Dios que trajo las plagas a este mundo en este momento. Y delante de nosotros está cumpliendo esta verdad, cuando Dios está ahorcando a su iglesia para que salga lo malo de entre nosotros, el corazón duro y verdad, y el resentimiento, y puedas perdonar a tu expastor, a tu esposa, exesposo, y puedas, verdad, perdonar, y alguien que te robó lo puedas perdonar, y entonces estar en relación con Dios, y verdad, y porque si tú no perdonas a tu semejante, tampoco Dios te perdona a ti, y Dios quiere que vivas en paz. Dios quiere que vivas en paz, sin miedo. Sin miedo. Nunca antes había habido una amenaza a la humanidad como esta. Nunca. En los 6,000 años de historia, jamás tan grande. Dice aquí, inevitable, el año 599 antes de Cristo fue la caída de Judá. Y dice aquí Jeremías 39:1:
En el año 9, año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, contra Jerusalén y la sitió. Le puso un sitio. Esta palabra sitio es, en el hebreo es la palabra suru, así como el carro, suru, y se escribe igual, ¿verdad? Y es, la sitió. Este sitio es igual que una maldición. Es como una bolsa se agarra y se amarra, y eso es sitio. Y todo lo que quedó adentro está atado, está sitiado. Y este sitio, estos ejércitos sitiaron a Israel, que aquí Judá tenían suficiente comida, suficiente agua, y duró 30 meses el sitio. 30 meses. Tenían suficiente agua, pero dentro de los 30 meses se les acabó el agua, se les acabó la comida, y no te imaginas lo que dentro de Jerusalén estaban comiendo. Estaban comiendo animales muertos, estaban comiendo animales repugnantes, y todo por no arrepentirse. Enclaustrados en sus casas, con miedo de Nabucodonosor, que representa a Satanás, y Nabucodonosor gritando atrás de las murallas: te voy a matar, te voy a matar. Y ellos temblaban: te voy a matar. Sí. El coronavirus, sí, el coronavirus. Igual. Se repite la historia, hermanos. Dice aquí, versículo 3: y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Dice el versículo 4: y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche. O sea, los valientes. ¿Te fijas? ¿Quiénes son los primeros que corren? Los que dicen valientes. Por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Versículo 5: pero el ejército de los calderos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Riblá, en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Versículo 6. Fíjense el significado del juicio. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Riblá, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. O sea, lo dejó solo, sin su familia, sin sus hijos, sin sus hijas. Y versículo 7: y sacó los ojos del rey de Sedequías, tal y como se lo había dicho Jeremías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los calderos pusieron fuego a la casa del rey y a las casas del pueblo, y derribaron los muros en Jerusalén. Fíjate nada más, el sacarle los ojos tiene un significado muy grande. O sea, cuando venga el juicio, cuando Dios te esté hablando y esté tocando la puerta de tu corazón: hijo, ábreme, arrepiéntete, deja la pornografía, deja el amante, deja las mentiras, deja los robos, deja los hurtos, y tú no quieras oír no, entonces Dios te saca los ojos. Pierdes el discernimiento. No puedes ver cosa buena. ¿Es así tu marido? ¿Es así tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Que no pueden ver cosa buena? ¿O eres así tú? Todo malo, y todo malo, y todo malo, y las noticias, y todo malo, y todo malo, y todo malo. El sol salió hoy en la mañana.
El sol brilla. ¿Es que has perdido el discernimiento? ¿Qué ves? ¿Las noticias malas? Has perdido el discernimiento. Sin ojos. Versículo 8. Los calderos pusieron fuego de la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. O sea, inmediatamente la protección de Dios queda derribada. Versículo 9. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que habían quedado, a Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te quita lo tuyo y se lo da a otro. Si tú le has pedido a Dios por una casa y Dios no te da esa casa y se la da a tu compadre, a tu hermano y a tu tío. ¿Por qué? Porque no has querido obedecer. Y si tú no has querido obedecer a Dios, Dios te está hablando, es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios, pero no para el mundo, para su iglesia. También para el mundo. Pero ahorita es el momento en que nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios y clamar a Dios. Que no te desanimes, que vivas una vida de consagración con Dios y no tengas miedo, porque el que tiene miedo, el que tiene temor no se ha perfeccionado en el amor de Dios. Si tú tienes temor de la enfermedad y de las acechanzas del Nabucodonosor, tú no puedes orar fielmente a Dios. Tiene que haber esa disposición. Señor, dime qué voy a hacer. Y a ver, vamos para acá. Y verdad, y Dios, dime, verdad, qué es lo que tengo que orar. Ir por aquella familia, hablar por teléfono aquello. Dime que, verdad, Señor, no tengo miedo, no tengo temor de malas noticias. Dime, tú eres mi escudo, mi protector. Y tú empiezas a tener y a confiar en Dios, en un Dios poderoso, en un Dios del cielo, donde ninguna plaga tocará tu casa. Y en ese momento tú vas a orar a Dios y Dios te va a decir: hijo, pues sabes qué quiero que hagas, que vayas a aquel lado y te voy a dar una comisión como se la dio a Jeremías. Si Jeremías hubiera tenido miedo, Dios no le capacita y Dios no le envía. ¿Por qué estarás como enlutado por la opresión del enemigo? Si el enemigo nada es y los demonios nada son y los ídolos nada son. Es Dios del cielo que te quiere levantar y te quiere animar y te quiere levantar en un lugar sobrenatural. Imagínate que llegaras al cielo y que dijeras: wow, Señor, pues se murió la mitad de la iglesia en todo el mundo. Pues ¿de qué se murieron? Te dijera Dios: pues de coronavirus. Ángeles, ¿cómo que se murió la iglesia? Caray, ¿qué tipo de Dios crees que tienes? ¿Qué tipo de Dios? Señor, y yo estaba ahí en mi casa y estaba clamando y estaba orando a Dios, y tú estabas orando, y verdad, y Señor, y vino esta peste, yo no sé de dónde viene, y me murió y me morí. Sí, ¿podría suceder eso? Sí, sin duda, sí. Sí. Sí, podrías morir. Y yo podría morir. Pero no es el plan para la iglesia, sino a lo mejor un plan individual. Y podrías morir de un infarto, yo también. Y de un piano que cayera de un edificio en la banqueta. Podrías morir de eso. O de, ¿verdad? O en tu cama, dormido. Una embolia, un paro cardíaco. O sea, no importa cómo Dios te lleve. Es que tú estés seguro a dónde vas a ir. Y si tú no has dejado el pecado, tú no estás seguro de dónde ir. Tú no estás seguro a dónde vas a ir. Oremos.
Bendito Dios, te damos gracias porque en todas las cosas hemos sido bendecidos, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en nosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fiel eres, Dios, por el cual fuimos llamados a tu presencia con tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Jesús, perdona nuestros nervios, perdona nuestros temores, perdona Dios nuestra cobardía. Hemos sido cobardes, Dios. No hemos sabido de presentar defensa con mansedumbre. Hemos guardado en nuestra casa y nos hemos apanicado, Dios, en medio de esto. Y no digo que no tengas prudencia, claro que la debes de tener. La fe no está peleada con la prudencia. Aquí yo envío en medio de lobos y serpientes, ser pues prudentes como las serpientes y astutos como las palomas, dijo Jesús. Te pedimos, Dios, que nos des en medio de esta confusión del mundo una palabra para poder seguir creciendo en tu fe, que no desmayemos, antes en ti nos fortalecemos. Tómanos de tu mano. Estate seguro, Señor, de que estemos ahí, Señor. No permitas, Dios, que nos vayamos. Repréndenos, Dios, duro si nos apartamos. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú, con tu gran poder y misericordia, Señor, avives el fuego dentro de nosotros. Aviva el fuego, Dios, como cuando nos convertimos, como cuando caminamos, que empezamos a caminar, Señor, y estábamos llenos de tu palabra, Señor, y cuando vivíamos en el primer amor, Dios, así que podamos permanecer hasta los últimos tiempos. Te pedimos, Jesús, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que tú vengas a nuestras vidas. Y si alguno de nosotros no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, te hablo a ti a través de las redes, con tu cabeza inclinada. Si estás ahí y me estás oyendo, haz esta oración, inclina tu cabeza y dile a Dios: Señor, perdóname. He confiado en otros dioses. He tenido otra doctrina equivocada, Dios, y la abracé. He dejado de escudriñar tu Biblia y fue engañado. Pero ahora he vuelto para quedarme. Perdóname. Y si tú no tienes a Cristo en su corazón, dile: te recibo, Jesús, en mi corazón. Sé que moriste, Jesús, y resucitaste en el tercer día de los muertos. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Cristo, amén y amén. Dios les bendiga.